empezar la grabación ya. ¿Qué tal va todo, muchachos? ¿Preparados para este sábado? ¿Son conscientes de lo que se les viene pierna arriba? Dígale si paga Uta que se metió en el salón, la sala que no es. Vamos a pasar para acá. Esa no, es en esta sala. Bien. Un par de minuticos más mientras llegan los demás. Digamos que hoy quiero tocar un tema que sí o sí necesitan pastezado. Sí o sí. Uy, sí. Uy, uy, García. Llegué, llegué y abrí el tarro del café. Ni le cuento. Bueno, un par de minuticos más, avísenle al resto, por favor, para empezar. Empecemos de una vez, muchachos. Uy, señor Guevara, lo extrañamos hoy en clase. ¿Qué pasó? No diga mentiras, profe. No, pues no lo extrañamos, pero ¿qué pasó? No, profe, tuve una cita médica, entonces tuve que ir a Chapinero. Bueno, García tiene su libro, ¿listo? Sí, sí, me dijo, gracias, profe. Listo, está bien. 20 luquitas para que yo se lo dé, bueno. Ah, bueno, eso ya lo negociaste con él. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hablar de algo que se conoce como la identificación del problema, pero más específicamente se conoce como la identificación del caso. Resulta, pasa y acontece que ustedes se han dado cuenta en los ejercicios que algunos ejercicios son de una sola entrada, como también hay ejercicios de léame cierta cantidad de datos. ¿Listo? Me estoy refiriendo justamente al capítulo del libro que es teoría básica. ¿Listo? Si no está en el libro, lo pueden encontrar de todos modos también dentro de la Artemisa. ¿Qué es lo que ocurre, muchachos? Leer bien el ejercicio para indicar, para entender qué tipo de caso es importante. ¿Por qué motivo es importante? Resulta, pasa y acontece que no todos los ejercicios son de lea un solo dato y salga un solo dato. No. Hay algunos ejercicios en donde toca leer cierta cantidad de datos en específico, como también hay ejercicios en los cuales toca leer infinitamente hasta que ocurra algo. De hecho, hoy curiosamente en clase de desarrollo 2 hablaba de uno de los casos de prueba, solo que no sabían que era un caso de prueba. Y es que resulta, pase y acontece que existen unos casos de prueba que se conocen como casos infinitos, en donde uno tiene que seguir leyendo hasta que haya un EOF. Y se usa exactamente la misma línea. Bueno, la cuestión es, la idea del día de hoy es presentar justamente cómo se manejan esos dos tipos de casos de prueba, tanto en Java como en C++. Por ahora realmente Python no me preocupa tanto, me preocupa más dejarlos listos con estos dos lenguajes. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a leer, a borrar esto y vamos a borrar esto. ¿Listo? Existe un caso de prueba que se conoce como caso único. El caso único, muchachos, es aquel ejercicio en donde ustedes al leerlo se dan cuenta que entra un dato y de una vez sale la respuesta y no hay más datos. ¿Listo? Es muy importante, señores y señoritas, que cuando ustedes estén leyendo el ejercicio, verifique que efectivamente es caso único. ¿Listo? La única forma de detectar que es caso único es porque el texto se lo diga literal.
Entonces, por ejemplo, la gran mayoría de ejercicios, espere rápidamente, abro, por ejemplo, Codechef, como para hacer la prueba. La mayoría de ejercicios le dicen a usted, hey, la entrada es un solo dato. Pero vamos a Codechef. Listo, como para hacer la prueba. ¿Qué hubo, López? Por ejemplo, New Year Resolution. Vamos a ver si ese es de los... Sí, es de los fáciles. Mire, llega y dice, la primera y única entrada de la entrada. Cuando usted le dicen ese tipo de cosas de la primera y única entrada, se están refiriendo justamente a eso conocido como caso único, donde es una sola entrada, una sola salida. ¿Qué ventaja tiene este tipo de ejercicios, muchachos? Que no tiene que usted ponerse a hacer un ciclo para seguir leyendo, seguir leyendo, seguir leyendo. No es necesario, sino que usted de una vez lee el dato, procesa y saca. ¿Listo? Entonces, por lo general, en ese caso, usted solamente lee el dato. En este caso, por ejemplo, en C++, acuérdese que la lectura es con sin. Y de una vez saca resultado. Lo máximo, muchachos, que pueda ocurrir es que usted tenga que hacer varios procesos aquí en medio. Ese sería lo más raro. Pero entonces tenga en cuenta que en ese tipo de caso único, entra dato, sale dato, de una vez. Lo mismo en Java. Usted ya sabe que la lectura entonces en Java es con el escáner y la impresión es con el CISO. ¿Listo? Eso se llama caso único. También hay otro tipo de caso que se conoce como caso fijo. Cuando hablamos de caso fijo es porque nos están diciendo que exactamente hay que leer, hay que trabajarlo un número exacto de veces. ¿Listo? Por lo general, vamos a buscar ahí rápidamente de pronto un ejercicio ¿en el qué? Aquí en el Codechef, casi no me sale. Miremos por allá, por allá en otro capítulo. Busquemos por ejemplo a Rice. Busquemos por ejemplo un ejercicio de nivel 1000. Exacto. Por ejemplo, en este tipo de casos es un caso fijo. Ojo, vuelvo y digo, la única forma de identificar el tipo de caso es leyendo, ¿vale? En este caso llega y dice, la entrada consiste en en un solo entero T. Comúnmente cuando usted ve que le dicen T, T viene de test cases, casos de prueba, denotando el número de casos de prueba. La descripción de los T casos viene después. Cuando usted le dicen este tipo de cosas, muchachos, usted ya dice no es un caso único, es un caso fijo. Y en los casos fijos son casos que se controlan con un ciclo. Entonces, por lo general, digamos en C++, usted lee un T, ¿listo? Y por lo general se hace un ciclo for para ir contando esos casos. Entonces, por ejemplo, en el caso de C++, mientras i sea menor a t, ¿listo? Y más. Y de esta manera entonces usted está haciendo un ciclo para controlar esa cantidad de casos. A mí en un ejercicio me puso un ciclo ya hecho, while menos t, ¿cómo así que le puso un ciclo ya hecho? ¿Por qué le pondría un ciclo ya hecho? Profe, se lo juro que cuando se hacen un ejercicio de Codechef, ya el ciclo está declarado, bueno, ya está escrito. Ve, qué raro. Bueno, está bien, digamos que en Codechef puede estar, pero por lo general no. Por lo general toca hacerlo de cero. Lo recomendable es más bien hacerlo como un for. De hecho, yo siempre les he dicho a ustedes que hay una forma muy fácil de aprenderse qué tipo de ciclo utilizar, depende de la situación. Si usted tiene una situación en la cual usted tiene un número específico, un número fijo de casos, un número de veces que se tiene que repetir, es preferible que utilice un for, porque usted puede controlar con un for desde hasta y cuánto hay de salto. Cosa que no puede hacer con un while. Un while usted simplemente verifique la condición y en algún momento del while le toca ir cambiando esa condición para que en algún punto deje de cumplirse o si no le queda como un ciclo infinito. Entonces en este caso, para un caso fijo, ya de aquí en adelante usted sigue haciendo lo que quede de código. Pero entonces, tenga en cuenta que en un caso fijo hay que leerlo, ¿sí? Y hay que colocar un ciclo que vaya hasta esa cantidad. En el caso de Java, es prácticamente lo mismo. Van a tener un entero t, que va a ser igual a ese.nextInt.
y el ciclo es exactamente el mismo. ¿Listo? Pero entonces, ojo, esta parte es muy de lectura, esta parte es de que usted lea y entienda bien el ejercicio, ¿vale? Entonces, si a usted le están diciendo es una cantidad específica de casos, o sea, le dicen un entero t, es un caso fijo. Y tanto en Java como en C++, si usted se da cuenta, se maneja prácticamente igual. La única diferencia pues es la sintaxis específica de las lecturas y de las impresiones, ¿vale? Entonces, ahí vamos dos tipos. El primero, caso único, entra y sale. El segundo, caso fijo, cierta cantidad de datos específico, ¿vale? Recomiendo, vuelvo y digo, por pura recomendación del coach, hágalo con un for. ¿Listo? Porque si... ¿Cómo que? Profe, una cosa que es más para aclarar. Porque si a un int le saco la raíz y aparte lo potencio a la 2 sale diferente. Si lo hago... Ush, ya sé su pregunta, téngala al final. Ahorita no nos pongamos en eso, necesito dejarlo con esto. Ya le entendí su pregunta. La respuesta muy rápida es porque POW y SWRT, que de hecho es SQRT, son con dobles. Usted está teniendo una pérdida de información. Recuerde que usted no puede hacer operaciones de peras y manzanas. O todos son peras o todos son manzanas. Y POW y SQRT trabajan con dobles. Bueno, volviendo al ejercicio. Listo. Tercer tipo de caso. Es uno de los casos más difíciles de entender o por lo menos de leer o de entender qué se tiene que hacer con ese tipo de caso. Se conoce como caso bandera. En el caso bandera o caso flag ocurre que el ejercicio tiene que seguirse ejecutando una y otra y otra y otra y otra vez y solamente hasta que una de las entradas venga de una forma en específico hay que empezar a detener la lectura. Por ejemplo, la mayoría de ejercicios dice cuando, digamos, un entero n sea igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tiene que usted hacer, muchachos? En este caso, usted empieza a leer ese número, ¿listo? Y para el caso bandera, sí se recomienda que utilice un while. Entonces usted le dice mientras n sea diferente de 0. Pero ojo, entonces, aquí estoy haciendo una lectura inicial y aquí estoy haciendo el ciclo. El mayor error que uno comete, muchachos, y es muy importante que lo tenga en cuenta, es que usted no vuelva a leer el dato, no vuelva a inicializarlo. Si usted solamente hace una lectura antes del while, se va a quedar en ciclo infinito en ese while una y otra 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 vez. Y usted no quiere eso. Lo que se recomienda entonces con el ciclo bandera es que se acuerde que al final del ciclo tiene que volverlo a leer. Esto de hecho vamos aquí a hacer rápidamente un cout de n solamente por hacer la prueba. Compilamos y ejecutamos. Entonces pille. Voto 5. Voto 6. Voto 4. Voto 0. Y ahí sí se detuvo. Pero ojo, en el caso bandera no se tiene claro cuántas veces se puede repetir. En un caso bandera pueden entrar 1000, 10.000, 4000, 7 millones de datos. El único momento en donde se va a detener es cuando ese caso bandera se ejecute o ocurra. ¿Sería con un if? No, ya para eso está acá. Si usted se dio cuenta, ya estoy revisando la condición. Y como yo estoy reinicializando el dato al final del ciclo, pues eventualmente cuando vuelva otra vez al principio del ciclo, vuelve y hace esa verificación. ¿Listo? La otra que se puede hacer, pero no la recomiendo nunca hacer, es hacerlo con un while true y con una condición de que mientras n sea, si n es igual a 0, entonces rompa el ciclo. Esta sería otra forma de hacerlo, pero no la recomiendo para absolutamente nada. ¿Por qué motivo? Porque a ustedes se les olvida agregarle el break o colocan el break mal parqueado. Cuando usted tiene un ciclo infinito como este, si usted no controla bien ese break, eso le va a quedar en ciclo infinito, le va a seguir leyendo y lo más probable es que si usted no es consciente de eso y al enviarlo, le bote time limit exit, porque claro, se le quedó ahí esperando una y otra y otra y otra vez. ¿Listo? Entonces al ejecutarlo,
funciona exactamente igual. ¿Listo? Pero entonces vuelvo y digo, no lo recomiendo. Yo prefiero que lo haga haciendo el análisis, haciendo la verificación en la condición adentro del while. ¿Listo? Pasarlo a Java es prácticamente lo mismo. Entonces decimos n es igual a sc.nextInt trin, y aquí en vez de aceout utilizo es un siso dn. Y aquí vuelvo y leo otra vez sn. Y al ejecutarlo, muchachos, otra vez la misma terapia. Solamente se va a detener si esa bandera se cumple. ¿Listo? Explico que es, digamos, como lo más difícil de, digamos, de identificar dentro de los tipos de casos, porque al principio cuando usted está leyendo el ejercicio pareciera que fuera otro tipo de casos completamente diferente. ¿Listo? Por lo general cuando ocurre este tipo de cosas pareciera como si fuera, por ejemplo, un caso, que es el siguiente que vamos a ver, un caso infinito. Porque a usted le están diciendo lea y lea y lea y lea y lea, y tampoco le van a decir lea 7, lea 20, no, le dicen lea. O también, por ejemplo, puede ocurrir mucho que le digan el caso, o bueno, el ejercicio empieza con muchos casos de prueba. Cuando usted tiene un ejercicio en donde le digan muchos casos de prueba, usted inicialmente asume que son casos infinitos. Hasta que usted siga leyendo y de pronto detecte, la entrada se detiene cuando se encuentre un 0. Cuando usted encuentra ese tipo que ya le dicen, vea, se tiene que cumplir que sea un 0 para que se detenga, pasa de ser una lectura infinita a ser una lectura bandera. Entonces por eso digo que es el más complicado. Y ahora, ya teniendo entonces en cuenta esto, también existe la lectura infinita o caso infinito. ¿Por qué lo llamamos caso infinito? Porque no sabemos exactamente cuándo se va a detener. Ni tampoco tenemos una condición que haga que se detenga. Simplemente nuestro aplicativo tiene que estar listo para seguir leyendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. El único que realmente puede detener el aplicativo en un caso infinito es el jurado, el juez, el aplicativo juez. Nosotros no podemos detener un caso infinito dentro de nuestra máquina. Entonces, en un caso infinito, vuelvo y repito, yo tengo que hacer que siga leyendo una y otra y otra y otra vez. Y por lo general, por ejemplo, se hace de esta manera. Vamos a leer un número entero n. ¿Listo? En C++ es bastante curioso la forma. Porque en C++, si yo quiero seguir leyendo infinitamente, lo que hago es hacer la lectura dentro de la condición del while. Esto es re chistoso. Porque es raro encontrar una lectura ahí mal parqueada. Pero realmente no es que esté mal parqueada. Simplemente que le está diciendo es que mientras al hacer la lectura siga viendo datos. O sea, siga viendo contenido. Esto realmente eso es lo que se está explicando ahí. Entonces, pille. Cuando yo lo arranco, no importa qué número coloque yo, me sigue funcionando. Y no hay forma y no hay ningún número en específico que lo pueda detener. La única forma de poder detenerlo es cerrando la ventana. Entonces, tenga muy en cuenta esto, muchachos. El caso infinito usted tiene que seguir leyendo infinitamente una y otra 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 vez. ¿Listo? No hay ninguna forma de detenerlo. La única forma que puede hacer usted es deteniéndolo a la mala. Pero sea consciente que el juez sí puede. ¿Listo? El juez sí puede. En Java también se puede, pero por supuesto que se puede. En este caso en Java se hace de la siguiente manera. Mientras sc has next tenga siguiente. En este caso en Java no se puede hacer, digamos que la lectura dentro de una condición, pero sí se puede hacer esta joya. ¿Listo? Se coloca un has next, que si por ejemplo se acuerdan los de hoy de segundo, fue la que utilizamos para leer los archivos. Porque si ustedes se acuerdan les decía que has next va a leer hasta el siguiente EOF. ¿Por qué motivo EOF, muchachos? Resulta, pasa y acontece que los jurados califican de una forma diferente a nosotros. Nosotros le metemos datos.
Dato, enter, dato, enter, dato, enter. Cuando ustedes envían un ejercicio, lo que hace el jurado es pasar un archivo de entradas. Y como ustedes se dieron cuenta el día de hoy, un escáner puede leer tanto de consola como de un archivo, es exactamente igual. Entonces, él pasa el archivo de entradas. ¿Listo? Y al colocar ese archivo de entradas, él recibe unas salidas. Si esas salidas coinciden con las salidas que él ya sabía que tenían que ser correctas, le dice a usted accepted, o yes, o correct, indicando que su aplicativo está bien. Pero, vuelvo y digo, él está metiendo un archivo de entradas. ¿Cómo sabemos nosotros que ya llegamos al final de un archivo? Porque como lo comentaba el día de hoy, todos los archivos tienen al final un carácter no imprimible llamado EOF. Cuando llega a ese EOF, indica que ya terminó la lectura. Esto que hasta ahí llegó. Entonces, en este caso, este sin lo que está aquí revisando es que el carácter no sea un EOF. Este hasnext lo que está revisando es que siga viendo cualquier cosa diferente a un EOF. Esto de hecho, pues ya lo vamos a probar. Bueno, ahí se reventó porque le meten más. Pero cualquier número que usted meta, si se fija que le sigue leyendo. La única forma de tener un aplicativo entonces que sea de caso infinito es deteniéndolo acá. ¿Listo? Pero vuelvo y repito, sea consciente de que sí se puede tener, pero lo único que lo puede tener es el mismo jurado que lo está evaluando. Bien, ahora, de ahí para adentro, todo lo que usted meta dentro del while es la lógica de lo que usted quiera hacer de su aplicativo. Eso ya depende de lo que usted haya entendido. ¿Listo? Pero vuelvo y digo, lo difícil no son las líneas de código. Lo difícil es leer el ejercicio y entender qué tipo de caso de prueba es. De hecho, nos vamos a botar a hacer eso justamente. Voy a irme a otra plataforma juzgadora que se llama Omega App. Omega App me gusta solamente por el motivo de que está en español. Solo por eso. ¿Listo? Vamos a empezar a leer problemas y ustedes mismos me van diciendo, uff, puede ser tal caso, puede ser tal caso. Me interesa que aprendan a identificar cada uno de los casos de prueba. ¿Listo? Vamos a colocar un nivel intermedio, por ejemplo. Listo, le damos por ejemplo este, Grimorio antiguo. Listo. Quiero que lo lea. Esa parte de las entradas y las salidas. Léalo con calma. ¿Qué tipo de caso es? Spoiler. Es más fácil de lo que pasa. ¿Cómo se llama el que le seguía al caso único? Caso fijo. Se refiere a ese. ¿Por qué dice que caso fijo, García? Porque dice Quintero que bandera. Dice, está pidiendo dos enteros. Listo. ¿Alguno de esos dos enteros que está pidiendo tiene que ver con los casos de prueba? O sea, ¿alguno de esos dos enteros que está entrando es la cantidad de datos que van a entrar? ¿Qué opina el resto? ¿Qué tipo de caso será? Garavito dice que es una bandera. ¿Por qué cree que es una bandera? La que dice Santiago. ¿Por qué n es un número de pruebas? Porque tiene que llegar hasta 4 y ahí crea la cascada. Yo digo que dice m líneas, ahí está condicionado. ¿Qué pasa si les digo que no es ni fijo ni bandera, sino es caso único? ¿Por qué cree usted que es caso único?
Profe, porque como tal, el número N y M son los nexos entre las runas y el nexo como tal, o sea, no es como un caso de prueba, sino son como el total de nexos y ahí determina lo que va a salir por el output, si no estoy Eh, mal. sí, es muy verdad, es muy cierto. Y de hecho, mire, les voy a dar una pista también de por qué carajos es un caso único. Lo que comentó Velázquez es muy cierto. Todos estos datos es para obtener un solo resultado. ¿En qué momento hay más datos que me imprima un segundo resultado? ¿Sí la pillan? Todo esto solo para uno. Esto es otra cosa por separado. Entonces, en este caso, como es caso único, necesito utilizar un ciclo. No. ¿Listo? Si se dan cuenta que lo difícil es entender el tipo de caso, por eso estamos haciendo esta tarea. Bien, vamos a escoger otro ejercicio. Excelente. ¿Qué tipo de caso es? Oh, ese ejercicio le encantaría a Triana. Sería un for que recorra entre ese valor de 0x a 100. No sé, no me convence su respuesta. ¿Qué tipo de caso sería? Quintero dice único, Velázquez dice único, López dice único. ¿Qué dice el resto? ¿Qué tipo de caso es? Misma idea que la anterior, entra dato, sale dato. Sí, efectivamente es un caso único también. Porque mírese que en ningún momento le están diciendo en la descripción del ejercicio que son tantos casos de prueba. Cuando nunca le digan cuántos casos de prueba, usted asume que es uno. Ojo, no es lo mismo decir no dicen nada de los casos de prueba a que digan existen muchos casos de prueba. Cuando le digan muchos casos de prueba, ya usted asume que realmente es un tipo infinito. Exacto. Listo. Vamos a probar con otro. Problema de la mochila. Este también es caso único. Ya le complicamos la cosa. Difíciles. Este también es caso único. Ay, Dios santo. Necesito uno más difícil. Caso único otra vez. Ay, todo está saliendo único. ¿Sabe qué? Me voy para otro lado. Dígame que no está caída, dígame que no está caída. No está caída, perfecto. Browse problems. Getting start. Listo. Lean ese ejercicio. Leanlo con calma. ¿Qué tipo de caso es? Tiene permiso de coger el celular y traducirlo si necesita. López dice único. Garavito dice fijo. Quintero dice bandera. ¿Qué dice el resto? Yo solamente le voy a decir a todo el mundo, lea bien.
Guevara dice infinito. ¿Por qué? ¿Qué encontró? ¿Qué vio? Pues dice que va a recibir dos números en cada línea, o sea que constantemente va a recibir números. Listo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Vio algo más? Además de eso, pues que está, pues, según el número de soldados en la armada, termina bueno, en que termine el archivo. Porque dice que termina en EOF. ¿Sí pilla? ¿Y qué tipo de caso dije yo que termina en EOF o que necesito buscar EOFs? Ajá, ¿sí ven? Ojo, no es adivinar por adivinar. Porque si se ponen esas de adivinar por adivinar el día sábado en la competencia, van a votar runtimes solamente por ir adivinando. Lean bien el ejercicio. Es infinito. Vamos a otro. Uf, ese está interesantísimo. Uy, ese está curioso. ¿Qué tipo de caso será, muchachos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se les ocurre? Juancho dice que fijo. Quintero dice que infinito. Velázquez dice que infinito también. Y Garavito dice que infinito. Ojo a lo que dijo Garavito. Infinito porque nunca dice dónde para. Pero en algún momento dice con cuántos casos entra. Les voy a botar un truco en su cuadernito de programación competitiva. Recuerda que tiene que tener un cuaderno. Escriba esto. Todos los casos de prueba empiezan siendo infinitos hasta que se demuestre lo contrario. Todos son infinitos hasta que se demuestre lo contrario. Claro, en este caso, nunca me dijeron cuántos casos, nunca me dijeron cuántas líneas, nunca me dijeron que terminaba en algo. Solamente me dijeron, contiene dos enteros. Cada línea. Dijeron cada línea, pero no dijeron cuántas líneas. Entonces, cuando ocurra ese tipo de cosas, usted asume que es infinito. ¿Listo? Bien, vuelvo y digo, entender ese caso no es tan fácil al principio. Vamos a mirar otro. Este se pone muy interesante. Vea, ahí. Uf, ese está re fácil. Dice por acá, fijo, 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 fijo. ¿Por qué supieron que era fijo? Exacto. Ese estaba facilote. Ese sí estaba facilote, facilote. Mire, dice. Pero ojo, aquí es donde hay una cagadita, digamos, un error. Por lo general colocan la letra T. En este caso no usaron T. En este caso usaron N. Pero siguen siendo la cantidad de casos de prueba. ¿Listo? Ojo con eso.
Ay, que es que no está la T. No importa, no necesariamente tiene que ser una T. Vamos a mirar este. Este ya complica la cosa un poquito más. ¿Qué tipo de caso es? Ay, mientras tanto voy mirándome. Dicen infinito, 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 infinito. ¿Por qué creen que infinito? ¿Qué les dice que es infinito? Dicen no hay cases. Quintero dice series of lines. No especifica una cantidad de un límite. Y si se dan cuenta que habla de varias, pero no dice cuántas, efectivamente es infinito. Sí, señor. Sí, señor. Un par más y los dejo libres por hoy. Este va a estar genial. Infinito. Quintero dice infinito. Cabarcas dice infinito. ¿Por qué? ¿Qué vieron? ¿Qué pasa si les digo que no? La cagaron. Lean bien. ¿Seguro? Lean bien. No se pongan a votar porque votar. O sea, lean bien. Profe, es un bandera, ¿no? Porque dice que cuando se tiran dos negativos como tal es el último caso de prueba, ¿no? Sí, señor. Efectivamente. Es un bandera. Pille que al principio llega y dice multiple test cases. Y ustedes ya dijeron infinito, infinito, infinito. No, lea completo. Mire lo que dice. Una línea conteniendo dos enteros negativos. Sigue el último caso. Es un bandera. Porque mire que aquí le está dando una condición cuando los últimos dos números sean negativos. Por eso le decía que el bandera es el más difícil de captar. Porque hay que leer muy bien. ¿Ya la pilló, López? Claro, efectivamente, bien hecho, Velázquez. Es un bandera. Último. Uy. Fijo, fijo, fijo. ¿Puede bajar un poco? Claro que... No, 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 no. Aquí con el input y con el output. No, no. ¿Ya vio Velázquez cuáles? Señores, les informo que ese es caso fijo. Porque mire que dice, la entrada comienza con un solo entero positivo en una línea para sí mismo, indicando el número de los casos. Y efectivamente es así. Listo, ¿ya van viendo por dónde va la cosa? Chachos, parece algo muy simple. Parece, digamos, un tema que mire que no fue tanto de programar. Vuelvo y le digo,
Realmente competitiva no es de aprender a programar, es de aprender a pensar. Y en este caso, sobre todo, aprender a leer. Leer es muy importante. ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio así como muy de lectura, muchachos? Porque cuando usted esté en la competencia, ya sea la del sábado o cualquiera, usted está solo, usted tiene que leer. Y en esa lectura, usted tiene que identificar muy bien el ejercicio. Digamos, una estrategia que yo siempre le enseño a los nuevos, y de hecho, de ahí para adelante todos los veteranos la siguen usando, se llama la estrategia del entendimiento separado, o yo la llamo al menos así. Que es que, por ejemplo, cuando usted llega a una competencia, digamos una competencia le entregan un set de problemas físico de 14 problemas, y ustedes son 3. Separe los problemas. Por ejemplo, que Peña lea los 3 primeros, que López lea los 5 siguientes y los que faltan los lea Quintero. Entonces todos leen los problemas. Si efectivamente usted entendió muy bien un problema, usted debería poder explicárselo a su compañero. Y si su compañero al leer entendió lo mismo, hay una gran probabilidad de que ambos hayan entendido bien el problema. Ese entendimiento, esa lectura es clave. Créanme, muchachos, por no leer bien suelen pasar la mayoría de problemas, la mayoría de veredictos negativos. ¿Listo? Ese output es una bobada. Créanme que ese que está ahí es re fácil. Es re fácil. ¿Listo? Entonces, ojo, la lectura es muy importante. Sobre todo en este caso, la lectura del tipo de caso. ¿Qué le puede generar una mala lectura de tipo de caso? Que le bote a usted un runtime error o un run answer. ¿Listo? Y en el peor de los casos, ya así como muy exagerado, un time limit. ¿Listo? Definitivamente le va a botar un caso o un veredicto malo si usted no comprende bien los tipos de casos. ¿Vale? Bien. Chachos, recomendaciones para este sábado. Vaya tranquilo. ¿Sí? No espere usted quedar entre los primeros puestos, sobre todo porque está empezando. No es la idea. Usted compite el sábado contra usted mismo. Es decir, que usted se pueda demostrar que puede hacer ejercicios. Que lo que está haciendo, que lo que está entrenando, porque recuerde que esto es un entrenamiento, sirve para algo. ¿Vale? Les puedo asegurar que si ustedes siguen el entrenamiento, si ustedes siguen las recomendaciones del coach, créame lo que le estoy enseñando. Yo no le enseño cosas porque sí. Si usted sigue el entrenamiento, no se va a ir blanqueado el sábado. Se va a ir con un par de globitos por lo menos. ¿Listo? Bien. Chachos, los voy a dejar hasta aquí. ¿Listo? Obviamente el día lunes seguimos entrenando. Con lo que han aprendido hasta este momento, les aseguro que el sábado se bandean. Les va a ir bien. Estoy completamente seguro. ¿Listos? ¿Qué hubo, Triana? Bien, Bueno, voy a tener la grabación.